Latinoamérica. Gracias por estar aquí. Hoy tenemos el tema en boca de todos, ¿no? Evergrande o Evergrande. Vamos a decirlo en castellano, Evergrande. Esta semana salió en, en CNN eh, un artículo que tenía esta pregunta, ¿no? ¿Es el mayor fraude de la historia o algo así? Déjame ver dónde está este artículo. Ahí está. El mayor fraude en la historia de China, acusan a Evergrande de inflar sus ingresos en 78.000 millones de dólares. Bueno, entonces, eh, independientemente que sea, que no sea, vamos a analizar el caso, vamos a ver qué lecciones aprendidas podemos tener. Iniciamos entonces con el caso de Evergrande. Bueno, primero que nada, poner las cosas en contexto. Muchas veces hemos conversado en esta plataforma sobre la economía de Estados Unidos, que es la economía más importante del mundo, además es la economía más influyente y que termina teniendo consecuencias en nuestro día a día. Pero la segunda economía es China, y hoy vamos a hablar un poquito de China porque tenemos que ubicarnos en el contexto. Entonces, China es un país que aprendió a crecer, adoptó una estrategia planificada de crecimiento y se convirtió en una locomotora. O sea, hubo un periodo de nuestra historia, no hace mucho, que China crecía 10% cada año. Cuando nosotros sufrimos para crecer 1%, 2% en este lado del mundo, China crecía 10% cada año durante casi una década. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? ¿No? Eso es importante conocer. Y es más, hay que aprender de esa estrategia, ¿no? La estrategia de China. Entonces ellos apostaron mucho al sector, primero a desarrollar su infraestructura y hacer crecer el sector inmobiliario, el sector construcción y el sector inmobiliario, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco de las cifras de China. Este es el gráfico de la evolución del PIB en cuanto a su crecimiento. Y aquí quisiera hacer algunas anotaciones. Vamos a ponerlas de color rojo, ¿no? Mira, este periodo, ¿no? En este periodo la tasa fue más o menos un 10% de crecimiento, ¿no? Donde está la línea roja, más o menos un 10%. O sea, que fue la última década del milenio pasado, hasta el año 2000, más o menos, 10% de crecimiento, pero con una tendencia hacia abajo, ¿no? Con una tendencia decreciente. Ahí en los puntitos rojos podemos ver que la economía se estaba, como decimos los economistas, enfriando, ¿no? Bien, entonces, y luego tenemos, voy a ponerlo de otro color, vamos a ponerlo de color rosado, ¿ya? Por acá tenemos también un 10%. No, vamos a poner de color verde. Por acá tenemos un poquito más de 10%, ¿no? Pero con una tendencia diferente, ¿no? ¿Ok? Hasta que llega la crisis financiera mundial. Se me fue, ya, esta es la crisis de Lehman Brothers, el año 2008. Las economías mundiales tienen una caída. China tiene una caída, pero mira, China venía creciendo antes de la caída de Lehman Brothers 15%. 15% crecía en un año la economía china. ¿Sí? ¿Gracias a qué? Gracias a las políticas fiscales y también monetarias, como vamos a ver, ¿no? Gracias a que se le inyectaba dinero a la economía y se manifestaba la intención de crecer en infraestructura y crecer en el sector construcción.
¿Ok? Bueno, entonces, de 15%, pues pasó a crecer solamente un 7%. ¿No? Y esa caída, o sea, no es que se fue a menos 5%, no, no, bajó de 15 a 7, ¿no? O sea, cuando el mundo se estaba cayendo por pedazos. Acuérdense, la crisis Lehman Brothers, o sea, acuérdense que no confiábamos en nadie ni en nada, ¿no? O sea, en esa crisis la economía de China creció 7%. Luego se recupera, ¿no? Y después viene la década que terminó con la pandemia, ¿no? Y esa década está marcada por serias dificultades de China para continuar creciendo, ¿no? Eh, y voy a hacer una metáfora, o sea, esto es como cuando tú tienes que trabajar y te tomas un café y sigues trabajando, te tomas otro café, sigues trabajando, no tienes sueño porque estás tomando mucho café, ¿no? Y sigues tomando café y no te da sueño, y sigues tomando café y no te da sueño. Llega un momento en que el café ya no te hace nada, que el sueño te gana, ¿no? Entonces, llega un momento en que los estímulos, porque los estímulos siempre y en todos los aspectos tienen que ser moderados. Entonces, estos estímulos dejan de funcionar y la economía china ya no puede crecer. ¿Cuáles son los estímulos? Básicamente la inyección de dinero, que vamos a ver después las estadísticas, y la intención de que con la liquidez de los mercados se invierta en construcción e infraestructura. Y que, digamos, China empiece a crecer hacia adentro, ¿no? O sea, que mejore la calidad de vida de la población, que se aumente los niveles socioeconómicos, que la gente tenga mejor empleo, mejores oportunidades, todo eso empieza a funcionar, pero llega un momento en que ya no se puede seguir estimulando, ¿no? Ya no responde a los estímulos. En ese momento China, que lo planifica todo, que ellos sabían que esto iba a pasar, deciden crecer hacia afuera. Y entonces ahí viene todo el plan de la ruta de la seda número 2 y el crecimiento hacia afuera y la incursión en los mercados latinoamericanos, que ya lo venían haciendo porque ya sabía más o menos que esto podía llegar, pero empieza a tomar más fuerza y China opta por cambiar de estrategia para crecer más bien hacia afuera, ¿no? Un crecimiento hacia afuera donde los clientes de la economía china estén más afuera que adentro y que esas mismas empresas constructoras que habían construido los puentes, las carreteras, que habían apoyado en esa infraestructura, lo sigan haciendo, pero fuera de China. ¿Okay? Y es una buena estrategia, o sea, tiene sentido, ¿no? Pero eh, como siempre, existe la competencia, ¿no? Que levante la mano al que ama la competencia, que donde vaya tiene tu competencia, y la competencia a veces te gana batallas, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces, la competencia de China es nada más que el más poderoso, que es Estados Unidos. Y Estados Unidos, pues, no lo deja entrar tan fácil, ¿no? Eh, Entonces China empieza a cambiar su ritmo de crecimiento y ese ritmo de crecimiento, miren, ahora lo voy a poner de un color claro, ¿no? Vamos a poner el ritmo de crecimiento después, en esta década, se pone por aquí. O sea, ya no es el mismo, es más o menos un 7%. Ahora, igual es espectacular, ¿no? O sea, es mejor que la tasa de crecimiento de muchos de nuestros países, ¿no? 7% de crecimiento, pero con una tendencia ahí bien hacia abajo. Cada vez cuesta más crecer o cada vez se hace más fácil crecer menos. Entonces esas son señales, ¿no? Esas son señales. Bien. Y luego viene lo que ya sabemos, el famoso coronavirus, que inicia con el año 2020, ¿no? Representa un bajón en este año, después China levanta, como casi todas las economías que se paran y después se recuperan, ¿no?
Y después no se ha podido recuperar China. Miren, ahora voy a ver, después de la pandemia, la tasa de crecimiento en la pospandemia, lo voy a poner aquí con otro color, anda más o menos por aquí. O sea que estamos como en el 4, 3, 4%, más o menos, ¿no? Entonces, ese es un poco el contexto. Como dice el refrán, cuando llueve todos se mojan. ¿Ok? Quiere decir que si la economía de China no va tan bien o va menos bien, algunas empresas irán menos bien. O incluso algunas empresas podrán ir mal. Eso quiere decir, sobre todo, que el sector que más explotó en este crecimiento de China es el sector que deberíamos ver primero como analistas de riesgo. O sea, ¿cuál es el sector más correlacionado con la economía china? Ese es el primer sector que hay que ver, ¿no? Eh, digamos, siempre hay un sector que está más correlacionado, ¿no? O sea, en el caso de Panamá es el sector construcción, ¿no? Es el sector más correlacionado con la economía. El sector en República Dominicana es el sector turismo, por ejemplo, ¿no? Y así, en el sector, digamos, en Perú es la minería, ¿no? Y así, en cada país tú tienes un sector que tiene un mayor grado de correlación con la economía, ¿no? En Panamá algunos me van a decir, no, es comercio, servicios, bueno, según mis cálculos es construcción, pero el cálculo de 20, 25 años atrás, ¿no? ¿Cuál es el sector que más se relaciona o más se correlaciona? Pero la economía panameña, por supuesto, que sí, es de mucho comercio, logística también, pero el sector que te despierta la economía, por lo menos en Panamá, es construcción. ¿Okay? Y si no, aquí en Panamá miremos los alrededores, los edificios, y ya, ahí está la respuesta. No hay que hacer ningún cálculo econométrico, pero yo he corrido mis estadísticas y me sale construcción. Ese es el sector. Bueno, entonces, cuando tú ves el sector que más, digamos, se ha correlacionado con la economía, ves el sector que tiene el nivel de peligro más alto. Y dentro de ese sector hay empresas que están, digamos, con mayor propensión al riesgo, que por lo general son empresas que han crecido mucho o que tienen un alto nivel de apalancamiento. Entonces yo me voy a ver el sector construcción, ¿quiénes son las más endeudadas? Ahí, por ahí comienzo, ¿no? Las más grandes, las que más han crecido, las más endeudadas, por ahí comienzo. Ese es mi, digamos, criterio cualitativo para poder establecer una prioridad en la revisión desde el punto de vista de riesgos, ¿no? Bien. Entonces, ¿y qué pasa con Evergrande? Que es la segunda empresa más importante del sector construcción en China, que el sector construcción es el que más se correlaciona con la economía, ¿no? Y además, solo esa empresa representa, según las estadísticas, 2% del PIB. Produce 2% de todo el PIB. O sea, eso es una barbaridad, ¿no? Y por cosas que vamos a mencionar, la incursión en otros negocios y la forma de hacer negocios, pues indudablemente nos hacían pensar que esta empresa sí tenía un alto nivel de endeudamiento, ¿no? Pero bueno, todavía no vamos a entrar a eso y vamos a continuar con el mercado, el análisis de la economía china. Entonces, eso más o menos es lo que ha venido pasando. ¿Qué es lo que esperaríamos? Bueno, de que China siga conquistándonos, ¿no? No sé de dónde se conectan ustedes. Aquí hay mucha gente de Centroamérica, de Panamá, de República Dominicana, algo de Sudamérica. Pero de donde estén, te puedo asegurar que China te va a tocar la puerta y te va a decir, Olis, ¿no? No necesitas una inversión, no necesitas
construir un tren, no necesitas algo, aquí estoy, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que va a pasar, ¿no? Porque, claro, al norte, Canadá, Estados Unidos, China no se, ahí no se va a presentar, ¿no? Entonces, se va a presentar de México para abajo. ¿Ok? Bien. Y Europa tampoco se va a presentar a Europa, ¿no? Eh, porque, pues, obviamente, hay cierta dualidad entre Occidente y Oriente, China, digamos, ¿no? Bueno, entonces, sigamos. Este es el índice bursátil, ¿no? O sea, el índice bursátil, cuando tú lo ves, o sea, este es 25 años, ¿no? Pero, y tú dices, bueno, no veo nada raro, esto, claro, hay algunos sobresaltos, hay una caída de ese sobresalto por la quiebra de Lehman Brothers, había una burbuja claramente, ¿no? Muy bien, pero pues ahí yo no veo nada raro, pero donde tienes que poner el microscopio para ver la tendencia es en esta parte, mira. Mira esto, esta partecita. ¿Qué cosa es lo que ves ahí? Claramente, claramente, ¿no? Mientras en el mundo, y eso lo conversábamos hace 2 o 3 semanas, ¿no? Mientras en el mundo todas las bolsas están explotando, en China la bolsa está teniendo una caída. Y eso te está diciendo algo, ¿no? O sea, te está diciendo que el grado de confianza en las empresas chinas indudablemente es menor en las actuales circunstancias, ¿no? En la época actual. Entonces, es importante prestarle atención a esto porque, o sea, no es que te lo dice Bazán, ni que te lo dice fulano, ni que te lo dicen las noticias. Te lo está diciendo el mercado, ¿no? Y como dicen por ahí, el mercado no se equivoca. Dicen por ahí. El mercado no se equivoca. Entonces el mercado lo que te está diciendo, no confío tanto en las empresas que están en este índice bursátil. No confío en que vienen buenas épocas para estas empresas, ¿no? Esa es la lectura que tenemos que tener, nos guste o no nos guste. Y el que sabe tener una lectura y sabe tener un criterio independiente y tiene inversiones aquí, pues tiene que ponerse en corto, ¿no? O sea, tiene que salirse de esas inversiones y se puede salir ganando también, incluso. Bueno, entonces este es, digamos, viendo el microscopio, este es solamente el último año, el índice bursátil del último año. Claramente hay una tendencia, claro. Si tú ves los últimos días, probablemente vas a ver un repunte, ¿no? Pero si ves el año completo, que es, el año es un poco más consecuente que los últimos días, que los últimos 20 días, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que no hay una recuperación del índice bursátil y las expectativas no son tan buenas. Y este es el gráfico de la oferta monetaria, ¿no? O sea, yo muchas veces, cuando hemos analizado el tema de inflación, yo les he presentado la oferta monetaria de Estados Unidos. Bueno, ahora les presento la oferta monetaria de China, ¿no? ¿Qué les parece? O sea, viendo ese gráfico, mira, no, uno no necesita ser economista, ¿eh? O sea, uno ve el gráfico, o sea, esta es la liquidez, para decirlo en términos sencillos. ¿Ok? Esta es la liquidez. ¿Cuánto billete, ¿no? En yuanes ha inyectado, digamos, el Banco Central de China, ¿no? Eh, que se llama People's Bank, ¿no? People's Bank of China, ¿no? Está bueno ese nombre, ¿eh? Premio al mejor nombre del Banco Central. Ok, entonces, aquí, eh, ¿qué cosas notamos? Dos cosas. Lo primero que notamos es una curva casi, casi exponencial, ¿no? O sea, digamos que aquí lo que había es una inyección fuerte de liquidez, ¿no? Esa es política monetaria, se le llama. Entonces, cuando tú inundas los mercados con política monetaria, los mercados tienden a calentarse, tienden a
dinamizarse, la gente tiende a comprar, a usar la liquidez, porque no estamos acostumbrados a tener la liquidez estacionada, estamos acostumbrados a usar la liquidez, dejar una parte, pero usar la mayor parte de la liquidez. Y eso viene a través de compras o a través de inversiones. Y cualquiera de los dos casos genera empleo. Y el empleo genera más compras y más compras generan más inversiones. Entonces, eh, ahí tenemos un primer, digamos, una primera característica de lo que ha pasado con la liquidez en China, ¿no? Una política monetaria agresiva. Y la segunda cosa que nosotros tenemos aquí es una política eh, dentro de esa política monetaria, lo que tenemos son los shots, ¿no? O sea, eh, como el shot de café, ¿no? Ustedes ven ahí unos picos, pico, 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 pico. Entonces voy a volver a la metáfora de la persona que tenía sueño y se tomaba café. Cada uno de esos picos es un expreso. Entonces, la persona está con sueño, viene, se toma el expreso, ¡plum! Es un pico. Se toma el expreso y dice que hay que hacer. Denme la orden, ¿no? Lleno de energía, lleno de vitalidad. Pasan 30 minutos y después dice otro expreso, ¿no? Y así, entonces esos son los expresos, o sea, son inyecciones fuertes de dinero, pum, 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 ¿no? Bien, entonces, y eso ha venido continuando, ¿no? Pero como les decía, llega un momento en que eso ya deja de funcionar. Llega un momento en que la persona, o sea, por más que tome su cafecito expreso, ya el estímulo ya no funciona, ¿no? Bien, entonces para continuar con el análisis, ¿qué ha pasado con la variación en precio de viviendas nuevas? ¿No? ¿Qué ha pasado con los precios de las viviendas nuevas? Van para abajo, ¿no? Esto es más o menos como 12 años, 13 años, ¿no? 12, 13 años. Entonces, pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí en los años? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en este periodo, ¿no? De aquí para aquí, ¿no? Es más, ya estamos en zona negativa. ¿Qué significa eso? Que los precios de las viviendas están bajando. La peor pesadilla para un constructor, o sea, para un desarrollador inmobiliario, mejor dicho, corrijo, la peor pesadilla es que los precios bajen, ¿no? Porque si los precios bajan, cambia automáticamente el rendimiento del proyecto. Y, y entra en un dilema, ¿no? ¿Vendo o no vendo? O sea, vendo y gano menos, gano poquito, o espero a ver si suben de nuevo y gano algo más, pero si espero y no sube, voy a tener que asumir intereses. Y entonces ya no es que voy a ganar poquito, sino que tal vez no voy a ganar o incluso voy a perder. Entonces, ese es un dilema que hace que el riesgo aumente para los desarrolladores inmobiliarios cuando el precio baja, ¿no? O sea, aquí en Panamá, por ejemplo, el mercado de desarrolladores inmobiliarios, o sea, es un mercado muy duro. O sea, ellos no te bajan el precio, ¿no? O sea, es como que los desarrolladores se miran a ver quién está bajando el precio. Y el que baja el precio van y le pegan, ¿no? O sea, pero no necesita pegarle, porque con la mirada nomás ya. Entonces es un mercado muy resistente a la baja. ¿Por qué? Porque saben que si el precio baja, ¿no? Si lo sueltan tanto a la oferta y la demanda, entonces van a perder todos, ¿no? Bueno, entonces, y eso es lo que está pasando en China. Ahora, imagínense, ¿no? Este es un país libre, China es un país planificado, para decirlo diplomáticamente. Es un país planificado, con economía planificada. Entonces, imagínense que en una economía planificada los precios están bajando. Y eso le inyecta un alto nivel de riesgo a las
empresas desarrolladoras que tienen un stock de inventarios y más a aquellas que tienen un alto nivel de endeudamiento, porque están pagando intereses por activos que les va a ser más difícil de realizar o se van a demorar más tiempo en realizar. Otra cosa también que pasa cuando los precios caen es que cambian las actitudes del comprador, ¿no? O sea, cuando el comprador ve precios estables, compra. Cuando el comprador ve volatilidades en el precio, sobre todo hacia abajo, se espera un poquito. Y algunos dicen, voy a ver si esto baja un poquito más, ¿no? Entonces eso también afecta el dinamismo del mercado. Muy bien. Entonces, con esos antecedentes, ¿qué es lo que pasa? Les presento a Evergrande, ¿no? Bueno, Evergrande, más que una constructora que comenzó como una constructora, ¿no? Es el segundo mayor promotor inmobiliario en ventas en China, 200.000 empleos directos, 3.8 millones de empleos indirectos, 2% del PIB en China. La empresa en el año 2009 hizo un IPO, se hizo pública en la bolsa de Hong Kong. Y aquí vienen las cosas como raras, ¿no? O sea, aquí vienen las cosas que sabemos los analistas de riesgo. En el 2010 compró un club de fútbol, ¿no? Entonces uno dice, a ver, vamos a pensar un poquito, vamos a ponerle un poquito a mente. Primero, ¿qué tiene que ver el sector construcción con un club de fútbol? Y claro, alguien me dirá, no, pues es que el club de fútbol necesita un estadio y el estadio alguien tiene que construirlo. Sí, pero no necesitas comprar el club de fútbol para eso. No es muy inteligente. Comprar un club de fútbol para construir un estadio no me parece muy inteligente. Primera pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver este sector con el otro sector? Cuando una empresa se empieza a salir de su core business, eso es una red flag. Es más, los covenants de los contratos corporativos establecen que las empresas deben mantener su giro del negocio. No se pueden salir, ¿no? Bien. Entonces, muy importante que ustedes, que son banqueros, cuando hagan las revisiones, verifiquen que la empresa no se está saliendo del core business, ¿no? Y que tampoco hay desvío de fondos a las afiliadas, porque si hay desvío de fondos a las afiliadas es como si salieran del core business, ¿no? Es lo mismo, pues, porque tú estás cambiando el riesgo principal, o sea, el riesgo principal del negocio, lo estás contaminando con otro riesgo, que es el riesgo de la empresa, del sector donde se han ido los fondos, ¿no? Cuando lo piensas bien es lo mismo y hasta peor, ¿no? Si se mete en una filial de otro negocio, por lo menos lo estás viendo. Pero cuando hay un desvío de fondos afiliados, pues tú no sabes cómo va eso. Bien. Y la otra cosa importante con un club de fútbol es que normalmente los clubes de fútbol son mal negocio. O sea, como negocio, ¿no? Es decir, como, como símbolo, como mística para los fans. O sea, los clubes de fútbol deberían existir siempre, ¿no? Pero cuando tú lo piensas como un negocio, normalmente un club de fútbol no es un buen negocio. Claro, tú me dirás, no, pero el Real Madrid gana mucho dinero. Bueno, el Real Madrid a mí me parece una excepción. O sea, ¿cuántos Real Madrid hay en el mundo? Yo me refiero a un club de fútbol en términos generales, ¿no? Lo que pasa cuando tú le haces un análisis de riesgo a un club de fútbol, encuentras más riesgo que otra cosa. O sea, eso es de altísimo riesgo, ¿no? No tienes ingresos predecibles, ¿no? Tus gastos sí son predecibles, tienes alto nivel de costos fijos en un club de fútbol, ¿no? Y tus ingresos son totalmente variables, ¿no?
y son altamente volátiles. O sea, le haces el análisis y te sale, ¿no? Salvo algunas excepciones, y creo que el Real Madrid es uno de los pocos clubes que son rentables, ¿no? Por eso que a Messi le ofrecen, pues, pagarle no sé cuántos millones si se va al club, si se va a jugar en China. Creo que a Ronaldo también le ofrecieron no sé cuántos millones en China. O sea, digamos, es un fútbol millonario, ¿no? Pero hay que ver cuál es la rentabilidad de ese, eh, de ese negocio, si es que lo podemos llamar así, ¿no? Otra cosa que también yo vi, no lo puse, pero también vi que Evergrande tiene parques temáticos, o sea, parques temáticos tipo Disney, ¿no? Así, parques temáticos. Imagínate un Disney, tiene una isla artificial, ese tipo de cosas, ¿no? Que son negocios, pues, diferentes del desarrollo inmobiliario, ¿no? O sea, ellos típicamente eran desarrollo inmobiliario, ¿no? Casas y apartamentos para clase media. Clase media. Ese era el fuerte, siempre fue el fuerte de ellos, ¿no? Entonces, ya cuando se salen a construir islas artificiales, parques temáticos, porque esos parques temáticos, imagínense un parque de Disney, ¿no? En China, o sea, eso es inmenso y no tiene la demanda que tiene un parque de Universal o tiene un parque de Disney. O sea, porque a Disney llega gente de todo el mundo, ¿no? O sea, a Disney llega gente de China. Gente china, yo lo he visto. Gente china se va al parque de Disney en Orlando. Pero la gente de Orlando no se va al parque temático de China, ¿no? Me explico. Entonces, y, y no tengo la información financiera de cómo les ha ido en esos negocios, pero es parte del red flag que les digo, ¿no? O sea, salirse del core business, ¿no? Dos, entrar en negocios que no representan sectores que tradicionalmente son sectores rentables, ¿ok? Bien. Entonces, en el año 2023, recuerden, después de la pandemia, que ya es la parte en donde China ya no puede crecer tanto, el grupo Evergrande se declara en bancarrota en una corte de Nueva York, me parece, sí, de Nueva York. Entonces, en enero de este año, un tribunal de Hong Kong ordena la liquidación y esta semana se ha acusado a la compañía de inflar ingresos, ¿no? Y de haber generado fraude, que ahora les voy a poner algunos detalles de la acusación. Yo no puedo decir que esto ha sido un fraude, ni puedo decir lo contrario tampoco, porque no he revisado un expediente, no he hecho un análisis profesional, ¿no? Pero lo que yo les puedo comentar es que independientemente que haya o no haya sido un fraude, porque es el regulador de China el que ha acusado de fraude a los representantes, ¿no? Y a la empresa, de haber mostrado estados financieros que no correspondían a la realidad. ¿Ok? Entonces, eh, independientemente de eso, lo que sí les puedo decir es que habían muchas banderas rojas, ¿no? Muchas banderas rojas que les he ido mencionando. Vamos a ver qué nos decían las noticias, por aquí las noticias de algunos medios internacionales, ¿no? Que anunciaban, vamos a ver, esta quiebra. Esta es una noticia de esta semana. Ejecutado mediante. Bien, vamos ahora adelante con nuestra crónica de economía con Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buen día para usted. Buenos días, feliz inicio de semana. Bueno, Juan Pablo, después de un pequeño lapsus, vamos a hablar de lo que ha sido la noticia económica más importante de esta mañana. Un tribunal de Hong Kong ordenó la liquidación del gigante inmobiliario chino Evergrande. ¿Qué sabemos de esto? Vamos a hablar del lado económico porque ya lo avanzábamos en los noticieros. Se trata, recordemos, del promotor inmobiliario más endeudado del mundo, en una liquidación
liquidación que llegaría después del fallido intento de reestructurar un plan de deuda de unos 300.000 millones de dólares. Aunque todavía no está claro cómo esta decisión tomada en la región semiautónoma de Hong Kong pueda en realidad materializarse en China continental, que precisamente cerca del 90% del negocio de Evergrande se encuentra en el propio territorio chino. Hay que decir también que el problema con la inmensa empresa china explotó desde 2021, pero el año pasado los acreedores internacionales presentaron una petición de liquidación en un tribunal de Hong Kong contra esta empresa. El proceso se prolongó mientras las partes intentaban negociar un acuerdo y tras el anuncio de la liquidación, las acciones de Evergrande cayeron más del 20% en la bolsa de Hong Kong. En minutos lo estaremos revisando. Y precisamente también el año pasado, a finales de septiembre, el presidente de la compañía, Xu Jiaying, fue detenido por presuntos delitos ilegales. ¿Qué podría esperarse ahora entonces en el sector financiero de la segunda economía del mundo? Expertos opinan. Es posible que el tamaño de los activos se reduzca masivamente en alguno de los activos valiosos bajo la marca de Evergrande, vendidos a otra persona o liquidados por efectivo. Se puede pensar fácilmente en algunos de los otros tipos de negocios, por ejemplo, la administración de propiedades. Por lo tanto, es muy probable que Evergrande se divida en empresas mucho más pequeñas y aún sobrevive en el futuro. Entonces, tal vez no sea el fin del mundo para la macroeconomía, pero sigo pensando que a nivel corporativo puede ser bastante doloroso. Vamos a conversar sobre el contexto en el que llega Evergrande a esta situación, cómo llegó a endeudarse tanto. Lo veníamos hablando en el informativo con nuestro corresponsal y ahora pues usted nos ayuda a profundizar, Juan Pablo. Ángela, pues todo podría resumirse que en realidad la empresa lo que hacía era pedir créditos para comprar terrenos, vendía los apartamentos antes de haberlos construido y con esos ingresos de las ventas financiaban nuevos proyectos y este era un sistema cíclico. Esto trajo consigo los primeros impagos en 2021 y ese mismo año fue declarado en quiebra en Estados Unidos. Esto hizo que las autoridades chinas siguieran de cerca a la empresa, pues el sector inmobiliario en ese país representa alrededor de una cuarta parte del PIB y estamos hablando de la segunda economía del mundo, así que es demasiado dinero. Precisamente un año antes del incumplimiento de la compañía, Beijing endureció gradualmente las condiciones de acceso a créditos de los promotores inmobiliarios. Esto, por ejemplo, secó las fuentes de financiación de los grupos que ya estaban endeudados y esto como un intento de blindarse pues por parte de todo lo que estaba pasando, pero evidentemente la bomba explotó. Es decir, como quien dice, gastarse la plata que uno no tiene, pero a niveles estratosféricos. Así es, a niveles titánicos. Bueno, vamos a los indicadores. Y precisamente vamos a continuar en Asia, porque en esa región se es Ejecutado mediante el uso de... Muy bien. Bueno, entonces, nada más para tenerlo en contexto, 300.000 millones de dólares. Eso es como 4 veces la deuda, ¿no?, del grupo. Eso es como 4 veces el PIB de Panamá. O sea, como el PIB de 4 años, todo lo que produce Panamá en 4 años, más o menos. Ese es el nivel de deuda de Evergrande. Entonces, y una de las cosas que empieza a forzar el endeudamiento de estas, digamos, este tipo de empresas es el exceso de liquidez, ¿no? O sea, yo sé que los banqueros me van a decir, no, yo presto según mis criterios de crédito y todo, pero la verdad es que cuando hay más liquidez en el sistema, los estándares crediticios aflojan un poco. Eso es lo normal, ¿no? Yo sé que ustedes me van a decir, no, yo soy diferente, no, porque yo puedo tener toda la liquidez del mundo, pero si el cliente no le da el flujo, yo no le presto. Está bien, yo sí te creo, pero normalmente a nivel de sistema suele suceder que aunque tú digas yo no le presto, va a haber alguien que diga, bueno, yo sí te presto, pues vamos a asumir un poquito más de riesgo, ¿no? Y después viene otro más allá que dice, no, yo voy a asumir un poquito más de riesgo. Entonces el sistema empieza a aflojar cuando hay un exceso de liquidez, ¿no? Y como hemos visto, la evolución de la masa monetaria, aquí se dio un exceso de liquidez. Entonces, en ese exceso de liquidez, el modelo de negocio empieza a transformarse. Porque normalmente viene el banco y le dice, ok, el banco o el mercado de capitales que te compra los bonos, ¿no? De los inversionistas. Y te dicen, muy bien, ¿qué proyecto es? Ese proyecto Jardines de la Primavera, que son 5 torres de tantos apartamentos. Ok. Entonces, lo primero que te va a decir el banco es, bueno, ¿cuál es tu porcentaje de preventa?
¿cuántas preventas tienes? ¿No? Tanto. Y entonces una de las condiciones que te pone el banco es que haya una parte en preventa, que haya otra parte en capital propio. O sea, que el constructor ponga de la suya, por lo menos el terreno tiene que poner, algo tiene que poner, ¿no? Entonces, esas condiciones empiezan a cambiar un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque un día le toca al constructor y le dice, mira, yo para el próximo año voy a necesitar un financiamiento de 5 torres. Y el banquero dice, ¿en serio? ¿Sí? ¿Vas a necesitar financiamiento? Bueno, aquí nos tienes a la orden. Y el constructor le dice, sí, pero es que el terreno lo están rematando. Entonces, si tú me das para financiarme ese terreno, si me prestas y me financias el terreno, entonces más fácil para hacer el negocio dentro de 2 años, en que ya voy a empezar a construir, ¿no? Y entonces, y algunas políticas ahí cambian, ¿no? Y el banco o el banquero le dice, bueno, está bien, ¿cuánto vale? Aquí te presto con garantía al 125% del valor o del préstamo. Entonces ya no es que le está financiando los apartamentos, le está financiando el terreno. Entonces, dentro de 2 años, cuando ese proyecto salga a la luz, va a venir con un terreno que normalmente tenía que venir propio y viene con un terreno financiado. Entonces, obviamente, el apalancamiento financiero ponderado es más alto. Obviamente, los costos son mayores por costos financieros. Obviamente, el riesgo es más alto, ¿no? Y entonces la sensibilidad de ese proyecto a cambios en la economía es mayor y muchas veces y yo he visto constructores salvar su negocio tomando fondos temporales de otros proyectos, lo salvan y después de ese que salvaron, salva al otro y sobreviven. Pero eso no siempre funciona. Entonces vienen las intercuentas, vienen los desórdenes, vienen los desvíos de fondos y muchas veces esto complica el panorama, ¿no? Yo sé también que me van a decir, no, pero es que yo le pido que haya un fideicomiso de administración y así los fondos no pueden salir y solamente entran los fondos de tal y todo eso, ¿no? Entonces, seguramente sí, pero muchas veces cuando tú ves, digamos, el negocio como grupo, te he hablado de líneas de negocio específicas, líneas de negocio especiales, ¿no? Que son diferentes al core business y todo eso puede complicar el panorama. Muy bien. Entonces, un poco las características que he tomado esta noticia de CNN, ¿no? Antes de terminar nuestra sesión de hoy. Aquí hay, digamos, una acusación directa de inflar los ingresos, ¿no? Lo que pasa es que muchos de estos proyectos estaban pensados en ingresos futuros. Y sabemos que los ingresos futuros ni siquiera es lo que aguanta el Excel. Los ingresos futuros es lo que aguanta nuestro pensamiento. Los ingresos futuros es lo que aguanta nuestra imaginación, ¿no? Entonces uno puede, claro, porque si lo razonable es vender un apartamento cada 3 meses, mi imaginación puede ser vender un apartamento cada 3 días. Entonces ya no es lo que aguanta el Excel, aquí es lo que aguanta mi pensamiento, ¿no? Mi creatividad, digamos, ¿no? O la del que está haciendo el proyecto. Entonces, la, el regulador del mercado de valores de China ha examinado los documentos y ha hecho una acusación, ¿okay?, de fraude. O sea, concretamente le está diciendo a la empresa, ustedes engañaron a los inversionistas, a los que compraron los bonos, ¿no?, porque falsificaron, ¿no? Entonces, lo que dice es, mira, los reguladores chinos acusaron a Evergrande y a su fundador de inflar los ingresos en $78,000 millones, ¿no? $78,000 millones. Entonces, la Comisión Reguladora de Valores de China impuso una multa de $580 millones, o sea, una multa de esa cantidad,
¿no? A la principal unidad china del grupo. Me dicen que el fundador y presidente del grupo Evergrande fue multado con 6.5 millones de dólares por exageración y otras violaciones. En un momento fue el hombre más rico de China y ahora fue excluido de por vida de los mercados de valores. Ni pronuncio su nombre porque me va a salir mal. Los hallazgos son el resultado de una investigación de 8 meses. O sea, no es algo muy ligero lo que han investigado durante 8 meses y ahí han encontrado que habían cosas que son falsas, ¿no? O sea, la declaración de ingresos es falsa. Bien. ¿Qué más? Evergrande dijo que su presidente fue detenido por las autoridades chinas bajo sospechas de crímenes, ¿no? En enero, un tribunal de Hong Kong ordenó la liquidación de Evergrande y la presentación de lunes, la filial acusó a la compañía de varias violaciones. Dijo que el regulador acusó a la compañía de varias violaciones. Inflar las ventas, número 1, en los estados financieros. 2, basarse en esas cifras infladas para mencionarlo en sus prospectos de emisión de bonos, ¿ok? Y no decir la verdad, que es la información relevante que correspondía, ¿no? Bien. Entonces, pues ahí nos mencionan algunas cifras, ¿no? Que están aparentemente infladas. Ojo, como resultado, el beneficio neto del 2019 se infló en un 63%. O sea, el beneficio, la utilidad neta inflada en 63% y en el año 2020 inflado en 87%. ¿No? El presunto fraude es de 78.000 millones en 2 años. Muy bien. Entonces, además de las sanciones, se multaron otros 6 ejecutivos. ¿Okay? Y bueno, obviamente la mayor responsabilidad la tiene el presidente del grupo. Así que aunque no puedo decir que es un fraude, porque obviamente esto es una interrogante, es solamente una acusación del regulador a la compañía, por lo tanto no podemos asegurar de que realmente sea un fraude. Lo que sí podemos hacer es examinar el caso y mencionar los red flags que están alrededor del caso, ¿no? Sector de alto riesgo, empresa de alto riesgo dentro del sector de alto riesgo, empresa, digamos, desvío del core business de la compañía, ¿no? Alto nivel de apalancamiento, ¿ok? Y normalmente lo que hace una empresa que está mal es buscar inflar los ingresos, buscar inflar el patrimonio, buscar ocultar la deuda, ¿no? Y generalmente esa, digamos, búsqueda de inflar los ingresos viene con activos que no existen todavía, ¿no? O sea, eso lo hacía Enron con operaciones derivadas. ¿Okay? Entonces no existían los ingresos, pero ellos encontraron la forma de crear un valor artificial, ¿no? Entonces, con eso tenemos que tener cuidado en una evaluación, ¿vale? Muy bien. Pues amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy.